días con todos una vez más. Qué gusto es poder estar conectado vía la magia de la tecnología. Y gracias al Señor que Él ha provisto siempre para cada circunstancia, aún Él sigue manifestándose así, de esa manera. Y también agradecemos por aquellos que están siempre ahí invitados con nosotros, ¿no? En esta mañana también al pastor Juan, muchas gracias por acompañarnos y participar con su esposa en este tiempo. Y qué bueno es poder, reitero, aprovechar estas oportunidades. Le recuerdo que por favor anime, comparta con sus amigos, familiares, vecinos, con todo aquel que usted conozca, que quiera, que pueda, y que desee participar en nuestros, perdón, en nuestras reuniones en vivo vía Zoom, y usted le proveerá entonces el link en el momento necesario, solo que siempre recuerde presentarlo. Esa es la cortesía. Uno lleva un invitado, el que invita, ¿no es cierto? Si yo llevo un invitado, yo soy el que lo presento, ¿no? Así también para esta oportunidad. Entonces, es una manera en que podemos también compartir con otros. Bien, para concluir, antes de pasar, déjeme hacer un viaje virtual, ¿no? Que nos permite la tecnología. Vamos a hacer un viaje virtual en este momento. Estamos en la serie de Apocalipsis, y entonces las 7 iglesias, y entonces estamos viendo una por una. A ver, vamos a hacer en este instante a uno de estos lugares que ya nos anticipa de qué vamos a hablar. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Este es una de las atractivos turísticos de hoy. Esos lugares donde eran las 7 iglesias de Apocalipsis son ruinas, ¿no? Ya ha quedado así, nada más. Ya estamos listos. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios. Tras mío están viendo una de las de lo que quedó de la ciudad donde vamos a situarnos. Allí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, estamos en estos mensajes a las 7 iglesias. Son las 7 iglesias, las 7 epístolas de Jesucristo. Son las últimas palabras de Cristo que fueron desde el cielo. Las últimas palabras desde la tierra son la famosa Gran Comisión. Esta tiene que ver con su iglesia, ¿no es cierto? Y ya hemos visto. Y todas estas 7 iglesias son parte de Turquía hoy en día, ¿no? Lo cual constituye un tremendo atractivo turístico para este país. A propósito, Turquía y todo lo relacionado es el escenario, el teatro de acciones bíblico. Ahí están la mayoría de cosas que han ocurrido, ¿no? Está las 7 iglesias, está el marco, si usted recuerda aún el jardín del Edén, por los ríos que nos dan, tienen que ver con ello. Hasta el monte Ararat, parte está cerca allí, ¿no? Esto limita con parte de Rusia, etc. Pero bueno, pero ha quedado ruinas, ¿no? En ese sentido, lamentablemente, lo que fue estas ciudades y las iglesias. Estamos ahí en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Y como en cada caso, tiene que ver, como hemos indicado, con una realidad histórica, con una iglesia que tuvo una ubicación, una realidad particular, pero al mismo tiempo nos permite ver las etapas por las cuales puede pasar una iglesia o un creyente. Y como no, cuando miramos atrás, nosotros tenemos ese privilegio, también podemos ver a propósito el desarrollo de la historia en sí de la iglesia. Éfeso, la primera que vimos, no fue sino la iglesia apenas posapostólica, inmediatamente después de Juan, que fue el último sobreviviente. ¿No es cierto? Y ahora nosotros tenemos ese privilegio, pero necesitamos primero entender siempre lo que fue la realidad histórica. Ninguna otra aplicación podrá ser hecha si no terminamos de entender aquella, la inicial, la original, para los receptores originales. Entonces, intentemos reconstruir en lo posible esos aspectos originales y podremos oír mejor, con mejor claridad lo que significó eso. Así que ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17 vamos a estar ahí hablando. Y allí nos dice el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así que la ciudad es Pérgamo. Pérgamo, 80 kilómetros al norte
de la última iglesia que vimos, esta ciudad de la cual está hoy alrededor de otra ciudad que ha adquirido casi el mismo nombre, Pérgamo, ¿no? Pero esta es la ciudad de Pérgamo. Como indicamos, hoy quedan ruinas. Por ejemplo, esta ciudad de Pérgamo es muy famosa, ha quedado con repercusiones, fue muy famosa y ha quedado con repercusiones para el mundo actual. Por ejemplo, está allí, tenía una biblioteca muy famosa que algunos calculan que tendría en su tiempo tranquilamente más de 20.000 ejemplares, casi que competía con la famosa biblioteca de Alejandría. Y esta biblioteca famosa de Pérgamo, solo han quedado ruinas, se hizo tal, famosa porque en esa época se usó lo que era el cuero de la cabra, ¿no es cierto? El cuero curtido de la cabra para que este sirviese como texto. Los famosos pergaminos vienen de ahí, de Pérgamo, ¿no es cierto? También allí nació, tenía una escuela de medicina muy famosa, no tengo el tiempo para detallarme en algunos aspectos y que tienen que ver con restos que han quedado. Tan famosa que ahí nacería, ¿no es cierto?, el famoso médico Galeno, de lo cual es un sinónimo de los médicos, pues, ¿no? Una escuela de medicina con el culto al dios Esculapio, etcétera, por demás famosa. Hay otros lugares que también le hicieron, entre comillas, famosa, lo vamos a ver un instante, va a tener que ver con el texto. Ese era Pérgamo. Pero otro detalle es el nombre, casi lo podemos transliterar, es decir, que pasa directamente al castellano. Pérgamo, super, mayor, con mayor intensidad, ¿no? Es una abreviación de hiper, y gamo, de unión. Usted conoce la monogamia, la bigamia. Aquí es viene de Pérgamo, completamente muy casada, muy comprometida. Y vamos a ver que lamentablemente esta iglesia hizo honor a ese nombre. Estaba muy comprometida y muy casada. ¿Con qué? Lo veremos en unos instantes. Lamentablemente es algo, como les dije, tristemente célebre. Vamos a ver por los detalles tan explícitos, en este caso es muy explícito, que esta iglesia tuvo un compromiso tristemente célebre, un matrimonio, gamo, ¿no? Bigamia, monogamia, Pérgamo, con el pecado. Y esto nos va a servir para hacernos la siguiente pregunta en esta mañana, muy sensible, no nos gusta, no es agradable. Y la pregunta es, ¿cómo procedemos ante el pecado? Muchos hoy han escrito, felizmente todavía, por lo menos han escrito, es la parte fácil, sobre justamente esta realidad que tiene que ver con la iglesia. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Lo que es la iglesia. La iglesia no es el templo, la iglesia somos las personas. ¿Qué nos hace diferente como iglesia de los que no son creyentes? No es la apariencia, ojalá. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Nuestras costumbres? No. ¿Qué es lo que hace diferente? Alguien ha dicho que uno de los puntos vitales, críticos, es su trato con el pecado. Porque a propósito, ni siquiera dejamos de ser pecadores. Seguimos siendo pecadores. Es más, somos más conscientes. Debemos ser más conscientes de eso que nunca. Somos pecadores. Pero la diferencia está en nuestro trato como iglesia, como creyentes, con el pecado. ¿No es cierto? Y cómo nos cuesta eso, ¿no? Porque va contra nuestra propia naturaleza. Por eso en esta mañana la pregunta es, ¿cómo procederemos ante el pecado? Y esa es la pregunta que nos va a ayudar a responder este texto, ¿no es cierto? Y como siempre, a medida que iremos desarrollando el texto, completaremos el título, que ya usted lo puede anticipar. Será una iglesia bíblica y la última empezará con la letra M, aludiendo a nosotros, Iglesia Bíblica Marán, ¿no es cierto? Así que en esta mañana ese va a ser nuestro tema y va a ser muy sensible, demasiado confrontativo, y justamente va a ser así porque todos, ¿en qué nos identificamos? En que seguimos siendo pecadores. Por la gracia de Dios, perdonados, pero seguimos siendo pecadores. Y esa debe ser nuestra permanente lucha. Vamos a orar un instante. Señor, te damos gracias por estos minutos que nos das, por la oportunidad de estar conectados contigo por medio de tu Espíritu Santo y por la eternidad, y saber que nada ni nadie nos puede separar de ti. Y ahora bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo, como dice en cada una de estas porciones, nos siga hablando claramente y nosotros tengamos oído para oír lo que el Espíritu nos dice. En el nombre de Jesús. Amén.
Como siempre, ya sabe usted la estructura de nuestro texto. Primero vamos a ver la presentación del Señor de la iglesia y luego la descripción de la iglesia del Señor. Y usted sabe que Cristo aquí se presenta ante la iglesia anticipando lo que ésta va a necesitar o requerir de manera particular. Y aquí vemos la presentación del Señor a la iglesia. ¿Y cómo se presenta? Escribe al ángel, versículo 12, de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y eso es todo lo que dice Jesús. No hay más. En otros pasajes hemos visto 2, 3 características. Aquí se presenta. ¿Qué notamos? Aquí notamos que Él es el poder punzante y penetrante de su palabra. Él es el que tiene eso. A propósito, el poder punzante de la palabra no lo tiene el predicador. No lo tiene el famoso predicador, el teólogo, los eruditos. No, no tienen ellos. Pueden tener su fama, un nombre, otras cosas, libros, comentarios. Pero el único que tiene ese poder punzante y penetrante de la palabra es el Señor. Y a veces somos más sensibles a la palabra del predicador que al poder de la palabra. La palabra, cual espada, la espada aguda de 2 filos, es la que parte. Parte, por ejemplo, lo piadoso de lo profano. Nosotros diríamos lo pecaminoso. Voy a explicarlo más adelante. Así que eso es lo que tiene la espada aguda de 2 filos. A propósito de esa espada aguda de 2 filos, alguien dijo también que tiene un filo cortante que corta a los que ya hemos creído y el otro filo que corta a los que todavía no han creído. Y en esta mañana eso es lo que debemos permitir que haga Dios Espíritu Santo con su espada, la espada del Espíritu, que es la que tiene el Señor. Veamos la descripción entonces de la iglesia del Señor. ¿Por qué es que dice esto? Vamos a ver la repercusión. Y vamos a ver, hay varias cosas. Hay 4 grandes cosas que vamos a encontrar en la descripción de la iglesia. Veamos el evidente perfil, el perfil de esta iglesia. En primer lugar, veamos su evidente localidad. Nos dice ahí, versículo 13, yo conozco tus obras, siempre dice así, el Señor las conoce, ¿y dónde moras? Así que aquí está un evidente perfil. Pérgamo, como hemos dicho, y por demás, tenía demasiada hechos, parte de la ciudad que lo hacían famosa. Y dice, ¿dónde moras? Y para que no nos quepa duda, ¿dónde está el trono de Satanás? Wow, eso ya no era tan famoso. Yo les he mencionado adrede lo famoso, lo positivamente famoso, más o menos, para que contraste con eso. ¿Qué es esto del trono de Satanás? Más tarde lo va a volver a decir al final del versículo 13, donde mora Satanás. A propósito, esto donde mora de Satanás, creen la mayoría de eruditos, historiadores, que alude a una de 2 cosas que eran tristemente célebres. En cada ciudad del Imperio Romano, pero en este caso la influencia griega también, existían, ¿no es cierto?, templos. Templos que hacían en honor a los gobernantes, a los césares. Pérgamo era una de esas 3 ciudades famosas. Le animo a que lo investigue en la historia, no es por ahí mi propósito. Esa era una de las cosas que siempre había. Y Pérgamo era una ciudad de estas que tenía, por ejemplo, un templo a uno de estos emperadores. El otro aspecto en el cual creen los eruditos, historiadores, que tiene por qué se habla del trono de Satanás, es que Pérgamo tenía un famoso templo. El templo al dios Zeus, ¿no es cierto? El dios mayor de la mitología. Y entonces en este templo, como en cualquier templo, tenían un altar. Si usted puede imaginar un altar típico, una idea general, afuera una construcción pequeña. Pero en el caso del templo de Zeus de Pérgamo, este altar era por demás singular, se había invertido. Más bien, el altar, por ponerlo grotescamente, si el altar era una parte pequeña a las afueras del templo, enfrente de la nave, del naos, ¿sí? Usted puede imaginar ahí, la dimensión de este altar era al revés. Más bien, el templo era cual el tamaño del altar y el altar de Zeus era cual el tamaño del templo. Digo esto porque esto se puede comprobar. Hoy los restos están literalmente en el famoso Museo de Berlín y tal es la repercusión de este templo que se le ha llamado el Museo de Pérgamo. Y juegan con esta palabra de Pérgamo en Berlín, donde el museo se ha construido alrededor de los restos, entre otros del altar de Zeus. Y en este altar, obviamente, se sacrificaba la carne. Ya usted puede ir teniendo idea. Entonces, este era el altar de Zeus. Y evidentemente, ante
para los creyentes de ese tiempo, los discípulos de Cristo se convertían ¿en qué? En el trono de Satanás. ¿No es cierto? Porque usted sabe, este Dios de la mitología, obviamente era lo opuesto a lo que nos señala la Escritura. Así que esta iglesia estaba en una localidad evidente. Era una iglesia en medio del infierno. Porque este culto a Zeus representaba, ¿no es cierto?, la misma morada de Satanás. Una congregación situada en medio de una ciudad corrompida. Me pregunto, cuando pensamos en misiones, ¿en qué lugares pensamos? ¿Y por qué pensamos en dichos lugares? A veces pensamos en la ciudad por su atractivo. Ya mencioné algunas cosas aquí. Pero toda ciudad justamente manifiestas la pecaminosidad aún a través de esos lugares. Estoy pensando, por ejemplo, en un lugar tristemente célebre, ¿no es cierto?, del mundo. Alguna vez hemos predicado sobre esto, en la famosa Las Vegas. Tal es la ciudad, el libertinaje, que hay un dicho mundial a partir de esta ciudad, que todo lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Nadie debe enterarse. A propósito, ahí hay iglesias cristianas, ¿no? Pero me pregunto, ¿no es cierto si uno está pensando ahí, por qué? ¿Por el turismo o por qué? Ahora, imagínese allí, ¿no?, lo que es en este tipo de ciudades. Una iglesia en medio del infierno, pero estaba, como es el propósito de Dios, para que esta iglesia influyera en su cultura, en su ciudad, en su comunidad, que influyera en Pérgamo, y no que Pérgamo influyera, se introdujera en la iglesia. Pero ahí le reconoce un lugar difícil, ¿no es cierto?, donde está el trono de Satanás. Otra evidente descripción es que tenía una identidad a pesar de todo. Dice el mismo versículo 13, pero retienes mi nombre, ¿no es cierto? A pesar que estaba en este lugar tristemente célebre, retenía su nombre, su identidad. Todavía se identificaba de manera abierta, explícita con ello. Hoy en día hay una moda de cambiarse los nombres. Me refiero entre los creyentes, las comunidades, iglesias, asambleas, congregaciones cristianas. Es una moda. Ya no quieren llamarse más iglesias, ¿no? Ahora prefieren llamarse de tal o cual manera. Por favor, no es una condena. Estoy diciendo que a veces eso puede servir, seguro. Alguna vez yo lo he pensado. No, obviamente aquí. ¿Por qué? Porque no, aquí, gracias al Señor, no tenemos nada que cambiar. Ya me ha escuchado decir, lo digo con franqueza, sensibilidad y sin condena. Hoy en día hay iglesias que todavía se identifican de algún tipo de ismo, iglesia ista, seguramente en honor a una tradición. Felizmente no ha sido nuestro caso. Nosotros, ¿qué desafío? Iglesia bíblica. Es más, muchas veces digo, no será que nos queda grande, pero no tenemos que cambiar nada. Suficiente, iglesia bíblica. Pero esta iglesia, felizmente, era una iglesia que retenía su nombre, se identificaba así. Era tan consciente de ello. ¡Qué tremendo! Una tercera evidencia es que tenía una fidelidad, su evidente fidelidad. Y no has negado mi fe, a pesar de que estaba ahí, de que estaba situada en medio del infierno. ¿No es cierto? Dice allí, no has negado mi fe. Una iglesia fiel. Tanto es así que tenía un famoso testigo fiel, Antipas. Y en un instante les voy a hablar de él. Así que mire qué tremendo, ¿no? A pesar que estaba en esta localidad tristemente célebre, tenía su identidad, tenía su evidente también fidelidad. Y en cuarto lugar, vemos que también tenía una evidente mortandad. Y esta fidelidad le costó y se puso a prueba cuando Antipas, dice el versículo 13, ni aún había negado su fe, y había retenido su nombre en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás, todavía lo dice. Así que, ¿quién se cree que era Antipas? El nombre Antipas también ha pasado al castellano. Anti, contra, que se opone, paz a todo. Ese era su nombre. Cuenta la tradición que este Antipas era el pastor de la iglesia. Recuerden, unas preguntas anteriores decían que el ángel no, el ángel es el ángel, en todo Apocalipsis ángel es el ángel. Que una aplicación puede ser el pastor, está bien, pero eso no es la interpretación, eso sería la aplicación. Aquí bien digo que se cree por la tradición que Antipas era el pastor de la iglesia. Y era un pastor que hacía honor a esta descripción de su iglesia, que era que retenía su nombre y que no había negado su fe.
pero le tocó pasar una prueba. ¿Cuándo? Donde mora Satanás. Cuenta la tradición de que le hicieron una confrontación. ¿Vas a adorar o no a Zeus? ¿Recuerda el trono de Satanás? Y cuenta la tradición que dijo, no, yo no voy a adorarle. Yo tengo mi fe. Yo sirvo al Señor Jesús. Ah, entonces le dijeron a la gente, entonces todos estamos contra ti. ¿Sabes que todos vamos a estar en contra tuya? Ah, él dijo, no interesa. Entonces yo estaré en contra de todos ustedes. Antipas. Y eso le costó la muerte, el martirio. Cuenta la tradición que él fue cocinado vivo en un caldero que tenía la forma de un toro, una de las divinidades de ellos. Y así murió Antipas. Este pastor le costó mantener su fe a ese costo. Así que la fidelidad puede acarrearnos fatalidad. Va a llegar un momento en que eso va a ser. Esta situación mundial camina hacia allá, donde la mayor expresión será la tribulación, obviamente, y es nuestra confianza que no estaremos, pero no empezará allí. Así que esto va a seguir, y va a llegar un momento en que se va a poner a prueba si vamos a mantener nuestra identidad, si vamos a estar dispuestos a seguir siendo testigos fieles a costa de nuestra vida. Así que este fue martirizado así, su evidente mortandad. Mire, tremendo perfil, tremenda iglesia, a pesar que estaba en medio del infierno. La segunda gran área que hace de descripción aquí es en cuanto a más de esto uno diría, wow, qué tremendo, qué animoso, conmovedor por un lado. ¿Cómo no ser así? Ciertamente, ¿cómo no ser así? Pero ahora quiero que note algo. Esta iglesia lamentablemente había unos terribles contrastes. La segunda gran área es que a pesar de su evidente perfil, vamos a encontrar su escandalosa pecaminosidad. Versículo 14. Y ahí el mismo Jesús, que le ha ratificado y elogiado, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y yo hasta quisiera pensar que es una fina ironía. Felizmente eran pocas. ¿Cómo hubiera sido si hubieran sido muchas? Pero así dice, unas pocas cosas contra ti. Y note que dice ahí el versículo 14, que tienes ahí, en tu iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam. Esta misma frase la va a repetir en el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Por eso le digo, su escandalosa pecaminosidad. Y esa escandalosa pecaminosidad la podríamos resumir en una escandalosa permisividad doctrinal. Note, en ambos casos era, tienes a los que retienen la doctrina. O sea, note que dice que en el seno de esa iglesia estaban los que todavía retenían. No era que tenían, sino que retenían. A pesar del tiempo y de otras circunstancias, de la confrontación, de la fidelidad, retenían allí otras doctrinas. Así que ahí está resumida el problema de esta iglesia, el pecado, una escandalosa permisividad doctrinal. ¿Sí entiende qué es la permisividad, no? La permisividad en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento aparece bajo varias frases. Una de las más conocidas, un poquito de levadura leuda a toda la masa. ¿Cuánto pecado hasta cuánto pecado podemos tolerar para no ser pecaminosos? ¿Hasta cuánta mundanalidad podemos tolerar para no ser mundanos? ¿Cuántas mentiras tenemos que decir para ser mentirosos? Y pudiéramos seguir en las aplicaciones. Así que le dije que iba a ser una cuestión muy sensible, porque lamentablemente el pecado nos engaña, nuestro pecado nos engaña y nos hace pensar, creer y sentir, defender, justificar, excusar y decir, pero no soy tan malo, ¿para qué ser tan fanático? Vamos a ver que eso tiene consecuencias. Ya estamos viendo la tremenda permisividad doctrinal. Y aquí está el detalle, por si acaso. En primer lugar, dice allí, ¿no es cierto?, a los que retienen la doctrina de Balaam. Y esto nos lleva de retorno al Antiguo Testamento, en este tristemente célebre profeta. Que este profeta, para resumirlo amablemente, era un profeta que se vendió. Un profeta que tenía un precio. ¿Le suena? Sí, tenía un precio, Balaam. Era profeta, pero tenía un precio. Él alquilaba su ministerio al mejor postor. Recuerda la historia. Y ha quedado tristemente célebre en la Escritura. La doctrina, el camino y el error. En Judas habla más de ello. Y este era el profeta. Así que podríamos decir que aquí está el balamismo. Un ismo. ¿Le suena? El balamismo. ¿Y en qué consistía?
aquí está, 3 cosas consistía la doctrina de Balaam, el balaamismo. Permítame hacer este neologismo, ¿no? Hoy que hay tantos ismos y que hay gente que está dispuesta a defender, a pelear por su ismo. A propósito, ni siquiera vale la pena defender o pelear por el cristianismo. Repito, ni siquiera vale la pena pelear por el cristianismo. Lo único que merecería hacer es pelear por Cristo. No has negado mi nombre. Yo no estoy aquí, ni creo que ningún creyente esté aquí para enarbolar, defender el nombre de alguien, de algunos, de una iglesia, de un pastor, de un teólogo. ¿Qué? Si el único nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos es Cristo. Y si tal vez hubiera otro, diría Pablo, por si acaso el apóstol Pablo, pero ningún otro. Así que aquí están las características de este balaamismo. ¿Cuál era? Su escandalosa insensibilidad. Dice que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esta palabra tropiezo es la famosa, en griego ha pasado al castellano, escandalón. ¿Has escuchado de escándalo? Sí, eso era. Escandalón es una piedra, algo que era como una piedra que hacía tropezar. ¿Y qué dice aquí? Que enseñaba, dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Así que eso es parte de este Balaam, poner tropiezo. Y este Balaam fue terrible. Y la Biblia nos habla del tropiezo. ¿Qué es el tropiezo? El tropiezo muchas veces ni siquiera es algo malo en sí, sino es algo que puede causar el tropiezo, el que comience el autocuestionamiento, el escándalo, algo que choca, hoy decimos chocante, que choquea al creyente. Así puede pasar. Y este lo enseñaba, recuerden, ¿no ve que era una doctrina? Enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel. La insensibilidad, cuando nos volvemos insensibles. No, a mí no me importa, pero mira, esto puede afectar a otros creyentes. No me interesa, esto es entre Dios y yo, le falta crecer. Supuestamente el tema de los tropiezos es un tema de mucha práctica. Era común, y lo vamos a ver, por cuestiones que supuestamente hoy las podemos, si tenemos todo el conocimiento, superar, supuestamente. Pero no lo justifica, porque el tema es, no debemos, y la Biblia dice en 1 Corintios eso, lo resalta, es tan pecado hacer tropezar a un creyente como cualquier otro pecado que nosotros decimos, no, este sí es pecado. Segundo, no podemos detenernos más. Segundo, este escandaloso permisividad del balamismo, entre comillas, tenía que ver con una escandalosa infidelidad. ¿Qué enseñaba Balaam a Balac? Segundo, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Recuerdan? De mucha repercusión con lo que pasaba allí en Pérgamo, que era típico del culto pagano. Era típico tener el templo y el altar, donde ¿qué ocurría? Se sacrificaban los animales, ¿no es cierto? Y después de sacrificar los animales, ¿qué hacían los practicantes y participantes de ese culto? Comían. Era la manera de coronar, de cerrar la comunión pagana con la comida. Qué lindo, ¿no? A propósito, el concepto de la cultura de comer ha traspasado a toda cultura. En toda cultura no hay mejor manera que comer. Nadie come con su enemigo. ¿No es cierto? A menos que el enemigo le haya puesto veneno, pero eso no es ninguna comida. Ese es un crimen. Entonces, aquí comían la carne sacrificada. Y de lo que quedaba de eso que sacrificaron, toros, por ejemplo, lo vendían en el mercado. Y esta carne, como había sido sacrificada, era la más barata. Y entonces, ¿qué ocurría? Los creyentes, una manera de hacerlo que los creyentes que venían de la gentilidad, como veían esa carne que estaba buena y era la más barata, la compraban. Pero los creyentes, muy probablemente que venían del trasfondo judío, decían, ¿pero cómo puede hacer esto? ¿Y qué causaba? Primero tropiezo, y entonces comían de cosas sacrificadas a los ídolos. La carne en sí no era el problema. ¿Qué era? No era la carne, no era el cuerpo, era la conciencia. ¿Qué indica esto? Cómo se coercionaba a contaminar sus conciencias al comer carne consagrada a los dioses paganos. Esto es, el cuerpo, Jesús dijo que lo que entra en el cuerpo no es el problema, es lo que sale. No es el problema la carne, era lo que entraba en la conciencia. ¿Cómo sacamos algo de ahí? Y estos creyentes, al comer lo sacrificado, al hacerles comer lo sacrificado, ¿qué decían? Ya su conciencia había sido contaminada. Así que esto es, ¿no es cierto?, un problema de infidelidad, lo sacrificado a los ídolos. Esto es que por asociación podemos, ¿no es cierto?, ser infieles, ¿no?
y esto nos da para una serie de cosas. Cosas que en sí mismas pueden o no ser malas, que no son malas. La comida. Por ejemplo, la comida. Como peruanos tenemos un tremendo bagaje reconocido en el mundo. Sin embargo, por lo que se asocia en ciertas circunstancias, puede ser de tropiezo. Recuerdo, permítame un comentario, estamos muy cerca ya del mes de octubre, recuerdo a mi padre que ya está con el Señor, recuerdo con cuánta razón, alguna vez nos preguntaba, y justo lo hacía cuando estábamos comiendo lo que, el famoso turrón de Doña Pepa, qué rico, ¿no? Para los peruanos sabemos es este turrón. Pero recuerdo, y lo hacía en el mes de octubre y decía, pero esto no será algo como sacrificar a los ídolos. Y decía, ¿qué? Sí, porque esto es en honor a la feria del Señor de los Milagros y se vende. Uy, justo ahora me lo dice. Y por lo menos me dejaba la duda, ¿no? Ahora, obviamente esto está tan diseminado que probablemente no haya perdido eso, pero me entiende cómo se puede asociar. Así que uno puede ser infiel por asociación. ¿Cómo? Yo no soy el infiel, pero por ejemplo participo de cosas infieles, de cosas que llevan a la infidelidad. Yo no soy infiel, pero mis relaciones son con personas infieles. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con ellos será quebrado. No, yo no digo nada, yo solo oigo. Sí, pues eso es lo que dice Salmos, que así empieza. ¿No es cierto? El que no anduvo en consejo de malos. No soy infiel, pero participo. Así que mire cómo por la asociación se puede al comer participar de cosas sacrificadas. Y la tercera característica del balamismo, que era su escandalosa inmoralidad, que era, y dice, enseñaba, todo esto lo enseñaban, era parte de la doctrina de su ismo, enseñaba a cometer fornicación. ¡Wow! ¿Y cómo sería que nosotros reaccionamos? Pero, ¿recuerdan? ¿Cómo se convirtió cómo se volvió un terrible ladrón, el terrible ladrón? No empezó robando bancos, no empezó robando grandes cantidades. ¿Cómo empezó? Robando un centavo. Luego ya no fue un centavo, fue 10 centavos. Usaremos la moneda peruana. Luego fue un sol. Luego fue 10 sol, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Por eso digo, ¿cuánto dinero hay que robar para ser un ladrón? ¿Cuántas mentiras hay que decir para ser un mentiroso? ¿Cuán inmoral hay que ser para ser un inmoral? Aquí es cometer fornicación, y yo ya les explicaba esto. Hoy el concepto de fornicación lo entendemos, pero no empezó así. Empezó como parte de un culto. Recuerdan, en Corinto se va a hacer famoso esto. Y esta palabra fornicación ¿sabe cómo se dice fornicación? Se dice porneuo, donde viene pornografía, etc. Y también el PH porneo se vuelve forneo, fornicación. Implicaba relaciones incorrectas, de relaciones que hoy llamaríamos incestuosas. ¿No es cierto? A todo ello. Y eso era algo religioso. ¿Qué hizo a propósito Balaán? ¿Recuerdan que le enseñó a Balac? ¿Cómo los hacemos pecar a los del pueblo de Israel? Directamente no les podía decir pequen, no. ¿Qué hizo? Les promovió el que se unieran con mujeres. 25,000 cayeron en ese acto que es llamado fornicación. Terrible, tuvieron que morir. Así que, ¿pero cómo comenzó? La tolerancia un poquito. ¿Cuánta inmoralidad? Y ese es un tema sensible. Ya lo dije, no es que no seamos pecadores, pero una cosa es consentirlo. Y a veces comenzamos a ser tolerantes, y el problema de la tolerancia es que nunca termina. Nunca va para atrás, siempre es más. Pero todos lo hacen. ¿Pero qué tiene de malo? Pero si el otro hermano o la otra hermana también. Y comienzo a excusarme, y luego sigo acusando. ¿Y el tema? Comienzo a permitir, a tolerar a los que retienen note, ya era una enseñanza retenida. No es que no supieran, la retenían. ¿Y cuántas veces hemos hablado? ¿Cuántas veces he hablado yo con personas sobre estos temas? Y creyentes que lamentablemente donde se comprometió por asociación muchas veces eso, y comienzan a cambiar ahora sus convicciones. Comienzan la justificación. No, pero mira, también la Biblia dice aquí. Recuerda el tema de la homosexualidad, por decirlo. Y parte de eso, de los desórdenes que hoy llamamos fornicación. Fornicación no es lo único que hoy tenemos. Todo lo asociado. Por el tiempo no podemos seguir. Pero creo que me entiende, lamentablemente. Vivimos en una cultura donde gira en torno a eso. Así que mire la escandalosa, ¿no es cierto?, pecaminosidad. Y tenía que ver con la terrible permisividad. Sigue diciendo, el segundo gran aspecto aquí era su evidente permisividad doctrinal. Ahora en cuanto a
a los nicolaísmo, dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen. Note, o sea, en el seno estaban los que querían retener. No es que no les hubieran dicho, no es que no supiesen. La doctrina dentro de esta iglesia, que a pesar de todo, y eso es lo que llama la atención, mantenían su identidad y no habían negado su nombre, ni la fe. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacían? Toleraban a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya había aparecido esto. ¿Recuerdan? Nicolaísmo de Nicao, el verbo cuyo sustantivo es Nike, victoria, Nike, de ahí viene la diosa Nicao. Nico, victoria, los que conquistan, los que dominan. Laos, de donde viene nuestro término castellano, laicos, los que dominan, los que se apoderan, los que se enseñorean sobre los laicos. ¿Cómo se llama esto? Autoritarismo. Y eso toca mucho con aquellos que estamos especialmente en una posición de autoridad, en este caso los pastores. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con el autoritarismo, repito. ¿Cómo evitamos el autoritarismo? Ya lo hemos dicho tantas veces. Cuando su servidor o cualquiera, dígase en cualquier aspecto de autoridad, padre, esposo, pastor, autoridad civil, dice algo, pide algo fuera de lo correcto, no hay tal autoridad. Ese es autoritarismo. No es que hay que desobedecer, no hay tal autoridad. Así que en mi caso, en el caso de todo aquel pastor, misionero, maestro, ministro de la palabra, su autoridad está en la Escritura. Cuando se sale de la Escritura, no hay tal autoridad, autoritarismo. Pero aquí el autoritarismo era en apoderarse de los creyentes. ¿Le suena? Y hoy lo vemos al revés, donde más bien los creyentes son los que apoderan a personas. ¿Tú de quién eres? Yo soy ni siquiera de Pablo. No, menos de Cristo. Yo soy de tal. Volvemos a eso, ¿recuerda? Donde estamos dispuestos a defender y a pelearnos por hombres. Por favor. Pablo dice, felizmente yo ni tuve que bautizar aquí a nadie para que nadie dijera que son míos. Y aquí era al revés. Estos eran los que se apoderaban. ¿No es cierto? Y hoy lamentablemente vemos en el mundo cristiano, seguro con buena intención, maestros, pastores, eruditos, donde lo que fomentan son seguidores. Pensé que teníamos que ser seguidores de Cristo. Yo había creído eso. Lamentablemente todavía está el nicolaísmo presente. Doctrina lo enseñan, la que yo aborrezco. Así que mire este terrible contraste, que vemos que lamentablemente se puede retener la fe junto con otras filosofías, recuerda, casado con. Pérgamo, casado con. Al mismo tiempo fidelidad y al mismo tiempo otras filosofías. Penúltima cosa, encontramos aquí la exigente prescripción. ¿Cómo se soluciona todo esto? ¿Cómo se trata? Recuerdan, ya Jesús lo había anticipado. Recuerdan el que tiene la espada de dos filos. Y aquí hay dos aspectos de esta exigente prescripción. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Ya sabemos esto. Este cambio total, integral, metanoia, un cambio que empieza por la mente. Es un cambio de corazón, de carácter, que causará un cambio de conducta. Porque pensamos es un cambio de conducta. ¿Cómo no? Sí. Pero ¿sabe cuál es el riesgo? Que alguien que cambie su conducta no necesariamente cambió el corazón o el carácter. Sino pregúntale a los profesores, a los instructores, a los entrenadores. Son expertos, un instructor en hacer que cambie la conducta. Pero no necesariamente cambió el carácter. En cambio, si cambia el corazón, cambia el carácter, cambió la conducta. Arrepiéntete. Un cambio de mente. Y la pregunta es, ¿cómo cambiamos la mente? Eso es. Eso no lo cambia ninguna palabra, filosofía humana. Eso solo puede ser cambiado por la palabra de Dios. ¿Recuerdan Efesios 4:12? Haciendo eco de cómo se ha presentado Cristo. La palabra es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es lo único que puede hacer eso. Por eso dice el que tiene la espada agudas. Un cambio. La segunda parte de la prescripción. De esta exigente prescripción. Un exigente conflicto fatal. Dice, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que aquí está parte de la prescripción, de la advertencia. Si no, va a haber un conflicto fatal. La presencia personal no va a ser de gozo, de bendición, de regocijo, sino para pelear con su palabra contra los que promovían estas perversiones. En otras palabras, un juicio fatal. Sí, sí puede ser. Recuerda, en la cena se nos advierte eso, ¿no? Que algunos ya duermen, están enfermos y algunos duermen. ¿Por qué? Porque justamente
quisieron acercarse así a la mesa del Señor, habiendo participado, mesa comunión, de la de los ídolos, de lo que estamos hablando. Así que aquí está la advertencia. ¿Cómo se logra eso? Hemos parafraseado Hebreos 4:12. Le animo a que mire 4:12 y 13. Lo tengo aquí. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Recuerdan la mente? ¿Cómo sacamos el pecado, por muy pequeño, la mundanalidad, etcétera? Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe cómo se hace eso? Con la operación a corazón abierto que hace ese bisturí de la palabra de Dios, con la palabra. Y aquí llegamos a un tema tan sencillo y básico. Queremos sacar que Dios haga esa operación en nuestro corazón, en lo profundo del pecado. Tenemos que darle lugar a la palabra de dos filos, a ese bisturí afilado. Pero si a las justas abro mi Biblia y ahora ya ni siquiera tengo que soportar el terrible peso de abrirla, no, porque tengo un dispositivo, ¿no? Pero ya ni siquiera eso, ya ni siquiera haciendo un clic, ya ni me sintonizo ni me conecto. Permítame decirle rápidamente algo. Como dije en un principio, estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Obviamente no somos los mejores, ni ese nuestro, ni el aspecto superficial. Nuestro propósito es seguir compartiendo la palabra. En primer lugar, para nuestra congregación. ¿Y sabe qué? Los que nominalmente aparece que ven, no le hace honor ni siquiera a la mitad del porcentaje de los que somos. ¿Por qué? Porque es que no aparecen. No aparecen ni el 50% de vistas, de vistos. Y recién estamos teniendo el tiempo real. Ahí están semanas, decenas, ya centenares de mensajes. Y no aparecen la proporcionalidad que debería ser. ¿Recuerda? No hay interés. No hay tiempo. Seguro, hoy más que nada hay mucho tiempo que gastar en casa. Pero sí hay tiempo para las redes. ¿Cómo lo sé? Por lo que ustedes mismos dicen. Yo a la justa, ya saben, yo tengo WhatsApp. Y con ello me copo. Y ya saben cómo lo uso, muchos de ustedes. Pero otros sí están muy activos en la red. Pero no tengo tiempo para la palabra. No tengo tiempo. Es mucho. 30 minutos. ¿Cuánto gasta en sus otras redes? Ya no hacemos ni 30 minutos. Nos hemos propuesto hacer menos de 30. Excepto domingo por la mañana. ¿Qué hemos dicho? La palabra. El medio. El bisturí que Dios va a usar para quitar el pecado. Y va a poner en evidencia aquello que estamos mal. De repente será por eso, porque no me conviene. No es que no me gusta la cara del predicador, yo también estoy de acuerdo. Yo también cada vez que me veo en el espejo así digo. Ese no es el problema. El problema es de repente que lo que se está diciendo es muy duro. No me gusta. Y quiero que sepas que estoy en tu contra. Bienvenido al síndrome de Antipas. Así que esa es la exigente prescripción. Termino con la especial premiación. En medio de cada iglesia Dios va a hacer una premiación. Y dice aquí, versículo 17, encontramos tres cosas que tiene esta especial premiación. Tiene una especial provisión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, siempre es eso. Para vencer tiene que haber lucha. Daré a comer del maná escondido. ¡Wow! ¡Qué privilegio! A estas alturas usted puede saber que cada vez que le ofrece algo al que venciere, es un repaso de la historia de la salvación. Aquí está el maná escondido. Vimos del árbol de la vida, recuerdan, ahora está el maná escondido. ¿Qué fue ese maná? Recuerdan, fue esa manera milagrosa de sustentar Dios a su pueblo, 2-3 millones en el desierto. Imagínense, si hoy es difícil sustentar a alguien, más difícil en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada, por eso es desierto. Y Dios le sustentó diariamente con el maná. ¿Y sabe qué quiere decir maná? Justamente eso. ¿Qué es esto? Fue el nombre que mezquinamente les pusieron los judíos. Y a veces eso es lo que pasa, ¿no? Eso, ese mensaje, ese estudio, ese devocional de los hermanos. Exactamente. Pero Dios justamente usa eso débil, vil, pequeño, para avergonzar lo fuerte. Para atacar tu pecado y el mío. Así que, pero aquí es un maná escondido. Wow, algo que Él, propio de Él, es la manera en que nos va a sustentar. Segundo, es un especial presente, tiene un especial presente.
y le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Esta piedrecita blanca otra vez viene de la cultura de ese momento. La piedrecita literalmente servía para dos cosas. Era la manera en que se hacían los votos. Cuando había estoy dando admisión, cuando se hacía un voto, hoy llamamos balotas, votos, antaño era una piedrecita. Así que para votar eso se hacía. En una corte, por ejemplo, para declarar inocente o culpable, se usaba. El otro uso de la piedrecita era para una cena. Era como un pase. Hoy, si vamos a una cena formal, uno tiene que mostrar una invitación. Esa era la piedrecita. Y qué interesante que aquí dice que en la piedrecita, vuelve a reiterar, un nombre nuevo, un especial presente, con el cual tenemos la garantía de entrar a esa comunión. ¿Nota el otro contraste? Comida sacrificada a los ídolos. Aquí maná escondido. Una piedrecita con un nombre nuevo. Qué privilegio, qué garantía que el Señor nos da. Cuentan algunos que estas piedrecitas se usaban de manera muy familiar entre amigos. Y ocurría que estos grandes amigos llegaba el momento en que tenían que separarse. Y pensando en que nunca más se volverían a ver, y quién sabe se unirían en un futuro en el cual ya no estuvieran presentes, sino de repente sus descendientes, ¿qué hacían? Tomaban una piedra y escribían un nombre. No importaba el nombre, era raro, un nombre que solo ellos que entendían. Y lo escribían en la piedra y lo partían en dos, y cada uno tomaba una parte. Y luego se separaban y nunca más se verían, quién sabe, morirían. Y lo pasarían a sus hijos, y sus hijos sabrían qué era el valor de eso. Y un día, de manera circunstancial, se encontrarían y encajarían estas dos piedras y sabrían lo que había en trasfondo. Una figura de la comunión de la seguridad, ¿no es cierto? Así que nosotros tenemos un depósito hecho en la eternidad y nadie ni nada. Y Pablo dice, estoy seguro que Él es fiel para guardar mi depósito. Jesús dijo, estamos en la mano de Él y en las manos del Padre. Un nombre escrito con seguridad y nadie lo puede perder. Y la tercera parte de esta premiación, una especial presentación. Le dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay una nueva presentación, un nuevo nombre. ¡Wow! Usted sabe que cada persona que se encontró con Cristo, aún en el Antiguo Testamento con Dios, y fue cambiado, cambió su nombre. No es que por cambiar el nombre, ¿recuerdan lo que habíamos dicho del otro contraste, retener el nombre? No, no es por cambiar el nombre, cambia la iglesia. Ojalá fuera fácil, nos pondríamos la iglesia perfecta, ya está. No es así. El tema, en cambio, si cambia el carácter, cambiará el nombre también. Cuando cambia el nombre, ya no vamos a ser el don o doña tal, el tal por cual o la tal por cual. Ahora será la que fue. Recuerda a Rahab, nunca más fue la ramera. Recuerda a Ruth, nunca más fue la moabita. Fueron antepasados de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, el Dios de la Biblia, el Señor, hizo un cambio en sus vidas. Así que aquí está la premiación. Termino diciendo que qué terrible esta iglesia. Ya sabe cómo le vamos a poner de nombre, ¿no? Es la iglesia bíblica mundana. O mejor dicho, para ser más amable, la iglesia bíblica mezclada, porque le gustaba mezclar. Por un lado, como dijimos, la fe con filosofías. Estaban casados con Cristo y casados, Pérgamo, y casados con una cultura corrompida. Era un matrimonio mixto, mezclado, porque estaban en matrimonio con la mundanalidad. Permitían no solo lo piadoso, sino lo profano. ¿Qué es lo profano? No es que hay algunas cosas que son buenas y son malas. Sí puede servir para algunas cosas, pero un mejor análisis es que en todo hay cosas hay lo que existe lo piadoso como lo profano. Ejemplo, en comer, un ejemplo tan sencillo. Hay cosas que muy bien son partes positivas de la cultura, pero hay cosas en la misma comida, aún en la comida, que no son partes de lo piadoso, sino de lo profano. Así que en todo. Así que no me diga, algunos piensan que hay días santos y hay días no. No. De lunes a sábado yo no, pero el domingo sí. El domingo sí me porto bien. ¿Así? ¿En qué día el Señor no es Señor? ¿En qué día no reclama santidad? Así que aquí está, una vez más, este tipo de iglesia mundana, de la mezcla, la iglesia bíblica mezclada, que permitían lo piadoso y lo pecaminoso. Termino preguntando esto. ¿Estamos con Cristo o contra Cristo? No hay término medio. Cuando mezclamos este tipo de cosas, así no lo
deseemos intencionalmente, nos volvemos contra Cristo. Cuando estamos en las cosas de Dios es inevitable tomar esas posturas radicales. Recuerdan, eso le costó a Antipas. No es que todos estaban en su contra. Él dijo, no, yo estoy en contra de ustedes. Y obviamente hizo honor a su nombre. Y no se trata de estar en contra de personas, ya saben, nunca es correcto. Se trata de estar a favor de Cristo. Si estás a favor de Cristo, muy probablemente todo el mundo te va a llamar Antipas. Vas a perder su amistad, su like. Gran pérdida, ¿no? Mejor es que perdamos eso a que perdamos valores, santidad, la aprobación del Señor. Mire, qué iglesia tan contrastante. ¿Cómo? Por tolerar mezclas. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que estamos mezclando? ¿Qué cosas por asociación? El tiempo no nos permite, notarás, hay demasiado que seguir. Mi confianza es que, lógicamente, el Espíritu Santo, que es el autor y el maestro y quien mejor lo aplica a nuestra vida. En esta mañana, ¿estamos con Cristo o contra Cristo? Tú tienes la respuesta. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este desafío. Si somos coherentes y consecuentes en retener, en no negar tu nombre, mantener tu fe, el que sabedores que tú eres celoso sea lo único que mantengamos y retengamos. Y no toleremos ningún tipo de otras filosofías o enseñanzas, sin importar de quién venga, porque lo único que cuenta es tu palabra, ya que es tu espada, tú eres el que tienes dicha palabra, el poder de tu palabra. Y Señor, esa palabra va a hacer que salga a flote, que se corte, que se separe lo profano, lo pecaminoso de lo piadoso. Que separemos relaciones que no son edificantes. Que separemos de prácticas que no son edificantes. Y podamos, Señor, salir vencedores gracias a tu ayuda. En esta tarde, una vez más, gracias por tu palabra, tu preciosa palabra, la cual podemos aplicarla a nuestra vida. Podemos hacer que ella haga una operación de alta cirugía y evitar que tú la uses en juicio contra nosotros. Señor, en esta tarde oramos por aquellos que no te conocen y quién sabe puedan estarnos oyendo, para que permitan que a la palabra encarnada, Cristo, entre a sus vidas. Pongan su confianza, yendo en arrepentimiento, pongan su total confianza en ellos. Y para los que ya te conocemos, podamos ser cual Antipas, fieles a pesar o en medio de la fatalidad, íntegros a pesar de estar en medio del infierno. Gracias por este tiempo y que tú, Señor, nos sigas hablando. En el nombre de Jesús. Amén.